Muy buenos días. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a Tere Meta y Agustín Castro. Es un verdadero honor contar con su presencia en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Me es grato comentarles que es un privilegio que formen parte de este proyecto llamado Entrecruzamientos Culturales, cuya intención es indagar sobre los procesos de integración de los judíos que se asentaron en México desde principios del siglo XX desde la perspectiva artística. Pienso que su obra es una representación de los diferentes momentos históricos que nos narran la conformación de la comunidad judía en México. Así, sin preámbulos, me gustaría preguntarles, ¿cómo les surgió la idea de hacer una narrativa de la comunidad desde la perspectiva pictórica? Bueno, mira, yo tenía Agustín, que es mi maestro, yo tenía tiempo trabajando con él y yo hice una exposición previa que él estuvo conmigo y un día él me sugirió que por qué no hacíamos cuadros a la limón de la comunidad. Y yo al principio dije, ¿qué onda? ¿Qué voy a poner de la comunidad? Agustín siguió insistiendo y de un día me cayó el 20. Y dije, claro, ¿por qué no hacemos la historia de la comunidad? Entonces empecé a buscar cosas, ¿no? De las fotos, historias de la comunidad, en un libro que tengo que se llama Imágenes de un Encuentro. Luego hablé allí al CDIJUM con Enrique Schmelnick, él me apoyó con varias fotos y empezamos a indagar cómo fue todo, ¿no? Para mí fue, la verdad, una lección, yo aprendí muchísimo, muchísimo y empezamos así, primero a sacar datos, a sacar fotos y a entender qué fue lo primero, ¿no? Y Agustín, con todo su conocimiento pictórico y todo eso, empezamos a escoger fotografías, primero desde la salida de sus lugares de origen. Y de ahí partimos y la verdad fue un viaje muy enriquecedor. Para mí, que soy judía, descendiente de inmigrantes, entendí muchas cosas con todo lo que investigan. Todas estas experiencias que nos estás platicando, es muy interesante escuchar desde la otra perspectiva, es decir, ¿qué nos dice Agustín de esta experiencia? ¿Cuáles son esos momentos históricos que ustedes seleccionaron? ¿Qué significaron para ustedes esta selección de fotografías, de documentos? Es decir, hay, digamos, como toda una visión, un punto de vista que me gustaría constatar desde, digamos, tu visión. Prácticamente yo me fui sumando a la visión que tenía Tere sobre su comunidad, sobre el centro de aquí de investigación y sus libros. Entonces, en base a eso, platicando yo con ella, que es lo que es trabajar a limón, desarrollar una pintura en conjunto, que íbamos a plantear unas composiciones bastante complejas, le dije, bueno, pues entonces sí tenemos que tener una investigación y sobre todo histórica, de dónde vamos a partir, y tomamos esas referencias, fuimos haciendo una selección de alguna manera aleatoria, no teníamos precisamente cuál, sino mucho del gusto visual. Y la obra se va estructurando en base yo le decía a Tere, tenemos que ver los elementos compositivos que pueden enriquecer las estructuras de la composición, dado que va a ser una composición como con muchos elementos, lo que yo le llamé ya técnicamente rupturas de escalas,
donde íbamos a hacer convivencias de pequeñas escenas de la vida cotidiana, de esos momentos históricos que no corresponden en sí a una perspectiva convencional. Entonces iba a ser una especie de collage de imágenes que íbamos a hacer que se balancearan de tal manera que enriquecieran la propuesta de la pintura. Y bueno, en base a eso fuimos seleccionando el material, lo platicábamos, lo comentábamos, si te gusta, no me gusta, cómo lo ves, cómo adaptamos el espacio, y de esa manera pues se fue desarrollando una dinámica de comunicación entre los dos. Ella aportaba las cuestiones más emocionales en ese sentido, y yo aportaba la cuestión de las estructuras de la composición. Claro, siempre comentándolo con ella porque estamos trabajando en una dinámica de... Ella es mi alumna, pero le decía a Tere, en este caso ahorita pues ya estamos haciendo un trabajo La Limón, vamos a hacer como colegas, estamos desarrollando un diálogo plástico, y en esa medida, bueno, nos fuimos sintiendo cómodos. Qué interesante, porque bueno, finalmente es una comunicación que va mucho más allá de la pintura, va mucho más allá de las miradas, porque bueno, finalmente cada pincelada está mostrando una energía que tiene que ser empática, que tiene que corresponder uno con el otro. Entonces como que es una experiencia, me imagino, muy intensa, y en donde debe haber una compenetración muy clara, ¿no? Entonces sí, esa integración de ambas miradas me llama muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo con las temáticas, ¿qué les interesó? Ya me empezaste como a explicar que pues fueron las mismas fotografías, los mismos documentos quienes propusieron de alguna manera las temáticas que se iban a desarrollar. Pero por supuesto el documento es una cosa y la interpretación de ese documento pues es otra. Tere, ¿qué nos puedes decir en relación justamente a pues por qué elegiste una temática y no otra? ¿Por qué de pronto priorizaste un momento que de pronto ibas a conectar con el otro? Bueno, mira, la cosa era empezar desde atrás, o sea, decir, bueno, ¿de dónde salieron? Y luego, ¿cómo fue que llegaron? ¿Qué hicieron cuando llegaron? Y cuando llegaron y se encontraron con un mundo totalmente diferente de donde venían, con elementos sin idioma, sin dinero muchas veces, en un mundo distinto, con un colorido diferente. Entonces, cuando llegó, seguíamos una temática de la salida, luego venía la llegada. ¿Qué se encontraron? ¿Qué fue lo que vieron? Y entonces empezamos a jugar con elementos de México y elementos de la comunidad. ¿Qué pasaba? ¿Qué hicieron? Entonces fuimos buscando qué vendían, qué pasó al principio, qué pasó. ¿Por qué se unió una comunidad? ¿Por qué gente que venía de Europa y gente que venía de los países árabes o de Turquía se unieron en una sola comunidad? Y lo que pasó fue lo que encontramos, fue que se unieron para hacer un panteón, porque mataron a 2 gentes en la revolución, cosa que yo ya sabía. Entonces fuimos buscando las imágenes adecuadas a ese discurso, ¿no? Entonces el segundo cuadro es de la llegada, de encontrarse 2 mundos diferentes. ¿Y qué hicieron? Y era la revolución y enterrar a sus muertos, que esto fue lo que los provocó unirse.
Y así fue como fuimos desarrollando poco a poco el camino, ¿no? ¿Qué fue pasando cronológicamente hablando? Sí, claro. Me llama la atención cómo finalmente, aunque se escuche pues triste, trágico, como un cementerio es finalmente lo que hace que la comunidad se arraigue, ¿no? Es decir, el tener presente esa ascendencia y justamente provocarla hacia el futuro, ¿no? Pienso que esa cuestión ya te hace enraizarte y bueno, pues ya crear tu propia identidad justo en relación a el contexto desconocido en el que te estás planteando, ¿no? Bueno, yo quiero tocar algunos aspectos que tienen que ver con tanto la temática con la pintura, dado que estamos hablando de una fusión de dos culturas. Hablamos un poco, retomamos un poquito más atrás, entramos con una pieza mucho más atrás que habla de nuestras dos culturas como unas grandes civilizaciones y fuimos una mirada a un México prehispánico, tomando como referencia elementos mayas principalmente y otros elementos de la menorá, por ejemplo, y de algunos personajes religiosos. Hicimos esta fusión sincrética de dos culturas con colorido. Pero nuestra hora íbamos a pensar, yo le había comentado a Tere que como iba a haber una historicidad, empezáramos con esta documentación en colores sepias, en colores grises, el blanco y negro, para irlo trayendo poco a poco con la historia, ir metiendo el color, hasta llegar a un colorido ya más contemporáneo, donde la pintura ya es tanto el tema y la forma, y llegar a los tiempos actuales. En esa medida, platicando Tere con el detalle de la llegada, que son imágenes que si usamos algunas referencias de color para enmarcar los blancos y negros, después ya nos vamos a hacer una pintura a base de muchas capas, de veladuras que hablan de una pintura vieja, de una pintura que se identifica con el documento, con la foto, con esa sensación de la distancia, ¿no? del envejecimiento. Y poco a poco venimos trayendo temas que nos sentábamos a platicar sobre qué vamos a tocar, por ejemplo, la comida, las costumbres, el desarrollo económico, ¿no? Que hacían comercio, y meterlo con la vida rutinaria de la Ciudad de México. Muy interesante, pues esta mirada que va transformándose y que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el pasado, por supuesto, y el cómo hoy por hoy pues enfrentamos el presente, ¿no? ¿Qué me dices de la identidad, de esta cuestión sincrética que nos menciona Agustín entre lo judeo-mexicano? ¿Qué nos dices, Tere? Olvidé el cuadro, ese es un friso que yo tenía me sobró una parte y Agustín dice, mira, aquí podemos hacer un friso. Entonces quisimos hacer un antes. ¿En qué confluyen las dos culturas? Y yo siento que hay tanta similitud, porque como seres humanos todos pasamos por una evolución y todos creemos en algo y necesitamos creer en algo. Entonces, en dos lugares tan distantes, siempre hay una relación humana. O sea, los mayas buscando a sus dioses y todo eso, los judíos en otra parte del mundo haciendo el mismo tipo de búsqueda de qué hacemos aquí, quiénes somos, y todo eso, ¿no? Ese friso lo dice muy claro, ¿no? Y se unen a la mitad las dos culturas
desde hace milenios, porque como seres humanos buscamos lo mismo, o sea, nos enfrentamos a las mismas problemáticas, ¿no? Sí, es una de las que consideramos como de las primeras piezas, antes de entrar ya a la propuesta de la temática del blanco y negro al color. Tenemos esta pieza. También recuerdo que hicimos en el inter del trabajo otra pieza para otra propuesta que tuvieron por parte de la comunidad sobre la conquista. Entonces trabajamos, esa pieza es profeso para ese tema y creo que también entra muy acorde junto con ese friso. Son dos piezas antecesoras a todo el proyecto, que son dos piezas de color. Ya después viene toda la investigación que proponemos de blanco y negro al color, que yo le comentaba a Tere que para mí no tengo la información precisa, pero el número 18 yo sé que es muy importante para la cultura hebrea. Entonces le dije, vámonos basando en ese número como para acercarnos a nuestra propuesta de 18 piezas, que podría variar, pero ese era parte de nuestro interés. El 18 es el número Jai, que es vida, y entonces es muy significativo ese número. Por eso queremos hacer 18 piezas. Y bueno, un poco cambiando el tema, pero sobre lo mismo, me doy cuenta que la atmósfera de algunos de sus cuadros está conformada por una serie de imágenes en varios planos de manera simultánea y que dan esta sensación etérea, volátil, como que no hay piso. Y me llama la atención en este sentido cómo se introduce la figura dentro de ese mundo aéreo, ¿no? En cuanto a una estructura como composición, es hablar de esa historicidad, es traer el pasado al presente y tener inclusive una visión de propuesta a nivel de sensaciones en la pintura. Y como dije anteriormente, son como rupturas de escalas de estos pequeños detalles que suceden, que están mezclados en ese paisaje, pero es una ventana al tiempo, donde tú puedes mirar de un lado a otro y te va a llevar a una atmósfera de una unicidad en el cuadro que nos va a meter en esos espacios. Y la pintura tratamos de que hable de esa transparencia, de esa sensación histórica, de esas atmósferas convulsas, que nada está quieto, todo se mueve, todo se mezcla, tanto emociones, tanto sensaciones, como los mismos espacios, para que el espectador se pueda meter en ella y seguir su hilo conductor donde él la encuentre a través de la pintura. Como estamos hablando del pasado, estamos hablando de una historia. Yo lo que siento, mira, Agustín trajo mucho de sus conocimientos, pero yo ahora lo que he aprendido es que es un tiempo infinito, o sea, no estamos hablando del aquí y el ahora sentados como estamos platicando. Estamos hablando de una historia que sucedió y tenemos que dar esa sensación. Por ejemplo, en el díptico está muy claro la figurita de blanco y negro que habla de la época con el señor que vende helados a 5 centavos. Y eso habla de una época. Y estamos juntando espacios y jugando con los espacios como Agustín me ha enseñado, ¿no? Y lo he aprendido muy bien de él, pero en el sentido de que el espectador tiene que unirlos, tiene que penetrar y hacer su trabajo. O sea, no queremos dejar todo hecho y dado, sino que el espectador entre al cuadro y vaya haciendo su propia interpretación de él, ¿no? Con las figuras pequeñas, grandes y así. Y sí, claro, y es interesante porque en realidad cada espectador está armando su historia, está haciendo su narrativa a partir
del mismo cuadro, por un lado, pero también del conjunto que te va llevando a narrar, digamos, esa conformación de la comunidad judía en México, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo las dos perspectivas, tanto la diacrónica como la sincrónica, están interactuando constantemente en su propuesta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Agustín? Mira, en cuanto a la historicidad de la pintura, pues obviamente nos vamos mucho a los cánones de lo que son las grandes escuelas, las viejas escuelas, ¿no? Traemos desde la pintura, no sé, de post-renacentista, tocamos un poco la influencia del tenebrismo, las pinturas costumbristas, las pinturas flamencas, la pintura española, todo eso nos enriquece como una especie de una enciclopedia pictórica. Por otro lado, nuestra pintura es un realismo mágico, no es surrealismo, pero sí es un realismo mágico, es una pintura alegórica, sí. Es una pintura también, platicando con Tere, y le decía, Tere, nosotros somos muy aficionados al expresionismo, se nos da una pincelada enérgica, nos gusta una factura pastosa, de repente, jugamos con otras sensaciones de la pintura, pinturas más planas, más limpias, más delgadas, y tratamos de hacer una cocina de pintura, pues creemos interesante. En base a eso, nos da la propuesta de manejar esas sensaciones de los espacios con la historia de la pintura. Y por otro lado, bueno, el fotografismo, que es documentado por parte de esta institución, el CIDEJUM, de los libros de Tere, lo que uno tiene como referencia histórica. Hicimos bocetos, dibujos, inventamos las cosas en el momento cuando estamos en el diálogo pictórico. Nos documentamos en la internet también, la red, por supuesto, y los personajes pues están nutridos de ahí, son realmente documento. Hay personajes históricos que la gente los va a reconocer, sí. Precisamente. Hay influencias de fiestas familiares, el deportivo israelita, que se habla sobre sus inicios y sobre sus actividades. La misma sinagoga está presente. Entonces, bueno, pues es, como dice Tere, hacemos todo un menage de muralistoide, digamos, con estas deformidades expresionistas, pero con buenos búsquedas del estilo de la pintura, siempre llegando a un realismo alegórico.